la escuela se convierte en una especie de fortaleza aislada de la sociedad, tenemos un problema. Carlos Magro, ¿cómo te va? Bienvenido a EduNews. Un placer estar en contacto contigo para dialogar sobre educación en estos tiempos, educación y la inteligencia artificial. Te presento brevemente. Carlos es presidente de la Asociación de Educación Abierta y forma también a docentes. Hoy queremos charlar también qué pasa en otras partes, ¿no? Cómo están viviendo la educación en otros países. Lo que me gustaría preguntarte inicialmente es por qué la inteligencia artificial no revolucionar la educación, ¿no? Creo que eso es un punto de partida que vos trabajaste en tu libro Inteligencia Artificial y Educación, una relación con costuras. Bueno, encantado, Alejandro, de estar contigo, de acompañarte. Gracias por la invitación. Y sí, el libro está escrito con Tiscar Lara, que plantea dudas. No tenemos ni ella ni yo casi nada claro, no lo teníamos cuando empezamos a escribir, no lo hemos tenido mientras que escribíamos y desde luego no lo tenemos ahora una vez que hemos escrito. Quizás las únicas páginas que son un poco más vehementes o que son un poco más, que trasladan una idea un poco más fuerte, en el que el tono sube un poquito más, son estas que tú haces mención, que es al principio del libro, que es esta idea que nosotros hemos titulado No, la inteligencia artificial no va a revolucionar la educación. Y son apenas 3 o 4 páginas en las que efectivamente, de una manera un poco provocadora, por colocarnos en una posición, o sea, no sabemos lo que va a pasar con la inteligencia artificial, sí, ni en educación ni en nada, pero sí que queríamos desmentir esta especie de mantra que la industria tecnológica repetidamente nos coloca, ¿no? Sobre cada vez que hay una innovación tecnológica. No es la primera vez que nos pasa y no es la primera vez que escuchamos o que leemos, si leemos un poco de historia de la educación, que una tecnología va a revolucionar la educación y inmediatamente que va a solucionar los problemas educativos. Esta idea de que la tecnología es una especie de botón de solución a todos nuestros problemas socioeducativos es persistente en el tiempo y cuando la inteligencia artificial generativa aparece en el 22, una vez más volvemos a escuchar los mismos cantos de sirena, que podríamos decir. Entonces, estas páginas, yo digo, es un poco provocador, es simplemente tomar una postura. Decimos algo que es evidente. Los sistemas educativos, la educación en general, en todos los países, cada región tiene sus problemáticas. De hecho, la educación es muy contextual, es muy situada y, por tanto, casi cada escuela tiene sus problemáticas. Pero tiene problemáticas que son fundamentalmente socioeducativas. Los grandes desafíos de la educación tienen que ver con las desigualdades sociales, tienen que ver con la capacidad o no de inversión de los sistemas educativos, tienen que ver la segregación escolar, tiene que ver con los niveles de vida de las personas, tiene que ver con los niveles de capital social y cultural de las familias, tiene que ver con políticas educativas de una manera o de otra, tiene que ver también con prácticas educativas que sabemos que son muy pegajosas, muy difíciles de cambiar y, por tanto, cualquier ilusión de que una máquina, la que sea, por muy potente que sea, va a solucionar todos esos problemas es una ficción. Y entonces esta es un poco la declaración. Claro, ahí es como que aparece, perdón que te interrumpa, el riesgo, sí, ¿no? de delegar lo importante de la inteligencia artificial, ¿no? Los riesgos, trabajar o observar a la inteligencia artificial con los sesgos correspondientes, con las validaciones que hace falta estar constantemente observando y regulando, para poder administrar, digamos, el aprendizaje en el clima áulico y que la utilización de la IA sirva para una tarea que pueda seguirse, que pueda concretarse, que tenga un fin de no resolver, como vos también que citabas, resolver lo inmediato del facilismo y no lograr que el alumno, junto con los docentes, no se involucren, puedan acceder a un pensamiento crítico. Todo eso, de alguna manera, es lo que ustedes plantean, ¿no? Tener cuidado, por eso incluso vos en un momento también citás una palabra que me pareció interesante, la omnipresencia de la IA generativa y esto de la inevitabilidad de la inteligencia artificial. ¿Es tan así? Claro, hay muchas cosas. Primero, por terminar un poco el argumento anterior, el problema de la IA, la tecnología o la IA que soluciona los problemas educativos es que desvía la atención de los problemas reales de los sistemas educativos. Y esto es muy atractivo para unos gobiernos y unas administraciones que siempre están tratando esta idea de la solución con una tecnología y no poniendo más docentes, mejorando las infraestructuras. Esto es una idea importante. Lo otro que tú señalabas tiene que ver ya con qué pasa en el día a día con una tecnología que, digamos, reproduce y exacerba uno de los males de nuestro sistema educativo en general, que es que sigue muy orientado hacia los resultados. Tenemos unos sistemas educativos que premian los resultados y que no valoran prácticamente nada los procesos. Esto es lo que los pedagogos y los educadores durante años llevan viendo
diciendo cuando hablamos de hay que hacer evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje y no evaluación solamente sumativa, hay que valorar los procesos, hay que valorar el esfuerzo y la fricción que supone un aprendizaje y no la facilidad de la respuesta, hay que ir más allá de la calificación, hay que ir más allá del título, de la titulitis, es decir, todos estos males que tienen nuestros sistemas educativos o la educación en el día a día y que estamos en proceso de transformación desde hace décadas, cuando llega una tecnología que se apoya y que fundamentalmente en la productividad, la eficiencia, el resultado final perfecto, pero sin nada de camino recorrido, es una especie de tormenta perfecta que es muy peligrosa. En ese sentido, efectivamente, hay unos riesgos muy grandes que podrían cambiar totalmente si tuviésemos un sistema educativo que valorase mucho más lo metacognitivo, la reflexión sobre el aprendizaje, es decir, esa transformación que estábamos en proceso de hacer. Sí, es verdad. Planteábamos hace unos instantes el volver a las fuentes para que los alumnos encuentren el sentido del estudio, del aprendizaje, el tiempo. Y nosotros siempre que charlamos con especialistas de educación llegamos a un acuerdo, ¿no? Que uno de los déficits más complicados que tenemos hoy en esta etapa de educar y también de aprender es el de la atención. ¿Cómo lo ves esto en el aula, no? Sí, es un tema difícil. A mí me gusta más hablar de deseo que de atención. Probablemente no tengamos tanto un problema de atención en general en la sociedad y desde luego no en las escuelas o en el sistema educativo como una falta de motivación del deseo. O sea, nos falta generar deseo por aprender, generar deseo por tener curiosidad por las cosas. Esto es lo que fundamentalmente nos falta. Al final acabamos en lo mismo. No sabemos qué hacer efectivamente para ¿no? generar este deseo y dirigirlo. Un profesor, una profesora, fundamentalmente su trabajo es este, ¿no? Capturar la atención de alguna manera. Ahí los del proyecto cero te dirían con una pregunta, ¿no? Generadora o motivadora, pero luego hay que no solo capturar la atención, sino que hay que sostener esa atención y dirigir esa atención y mantenerla. Y esto nos está costando mucho, enormemente. No estoy seguro si nos está costando mucho más que antes. Yo creo que tampoco antes. Era una ficción, es una especie de apelación a la nostalgia, el pensar que antes, hace 30 años, por ejemplo, los estudiantes prestaban atención en clase. Los estudiantes yo creo que prestaban la misma poca atención. Lo que pasa es que probablemente estábamos todos un poco más acostumbrados a soportar el aburrimiento que producían las clases y lo exteriorizábamos de una manera menos evidente a como se hace ahora. Qué interesante lo que vos planteás, me quedo con esto último que decís y lo quiero vincular con la currícula, lo que se ve tradicionalmente, ¿no? Dentro de las aulas, y lo que ya están proponiendo muchos, que son los nuevos contenidos para la escuela. ¿Cómo lo ves? Vos, yo sé que has estado acá en Argentina hace poco, sé que hay un cruce muy grande, por dentro de lo que pasa en nuestra región y Europa, España. Nuevos contenidos, y yo leí algo que me pareció muy interesante, ¿no? Para incluir en el aula, compartirlo con vos para saber tu pensamiento acerca de esto. Incorporar contenidos o materias que trabajen, por ejemplo, el manejo del estrés, que a los chicos los capaciten en términos de finanzas, que los acompañemos para que puedan empezar a entender qué es ser un emprendedor, cómo crear un negocio personal para luego quizás que sea un negocio que crezca, ¿no? Por supuesto. Prepararlos en impuestos, en inteligencia emocional, por supuesto que es vital, es importantísimo. Que conozcan las normas del derecho básico. Cómo gestionar las finanzas, ¿no? Esto de las deudas, del ahorro. Parece mucho que esto a veces está, pero de manera superficial. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo pensás? Vos que formás a veces a los profesionales que después van a estar frente al curso. ¿Es algo que a ellos los inquieta, que les preocupa? Yo ahí, Alejandro, soy un poco crítico porque este plan curricular que me planteabas, que lo conozco, realmente, como tú bien dices, se dice también en España, se dice en toda Europa, se dice en Estados Unidos, es decir, ese reclamo por una educación más útil, aparentemente, ¿no? Más práctica, más del día a día de los adultos, si nos damos cuenta. A mí me resulta un poco sospechosa porque según te escuchaba, si tú me dices que esto lo está diciendo una gran consultora o una empresa, un departamento de recursos humanos que lo que quiere son personas, trabajadores que sean capaces de, por supuesto, manejar bien las finanzas, sostener bien el estrés de la presión del trabajo, me parecería razonable. Es decir, un gestor de recursos humanos de una empresa en su plan de formación introduzca todos estos conocimientos, me parecería razonable. ¿Eso quiere decir que no tiene que estar en la escuela? No, no quiero decir que no tienen que estar en la escuela todos esos saberes o ese control de las emociones y del estrés. Pero tal y como lo escuchamos muchas veces, parecería el currículum ideal diseñado por los empresarios. Digamos, desearían que los estudiantes no perdieran el tiempo en preguntarse por el mundo, en temas más filosóficos, en tener conocimientos históricos,
en tener conocimientos ni siquiera matemáticos si no son matemáticas financieras, que todo eso que aparentemente son conocimientos más o menos inútiles. Y eso parece que estorbaría a la patronal de los empresarios y lo que quisieran ellos es unos buenos chicos que no solamente sepan manejar las matemáticas financieras, sino que además sepan autocontrolarse sus emociones y nunca se depriman, porque así trabajan más y mejor. Estoy siendo un poco irónico, pero quiero decir que hay que tener cuidado a veces con qué pensamos que sería lo ideal para la escuela, porque la escuela en realidad es un regalo. El problema que tenemos es que no somos capaces de construir un relato con sentido para los jóvenes y también para los adultos de lo que supone esta especie de regalo que es y el derecho de poder estar en la escuela y no estar trabajando con 14 años, como pasaba cuando yo era joven o con 12 años cuando era la época de mis padres. Es un derecho ganado el poder estar en la escuela durante 10, 12, 13, 14 años hasta los 16, 18 años y poder dedicarse a cosas que luego la vida no te va a poder permitir que te dediques. Pero tenemos que construir un relato que sea suficientemente atractivo de por qué esa especie de inutilidad, ¿no? Y, entre comillas, inutilidad de los saberes escolares al final nos beneficia a todos como personas y como sociedad. O sea, el problema a lo mejor no es tanto en que a los estudiantes no les interese para nada la dependencia de Argentina, de la corona española, como la manera que tenemos de enseñar ese momento de la historia. Que tenemos más un problema de cómo hacemos las cosas, en el caso del currículum, que de currículum en sí mismo. Dicho esto, por supuesto, el currículum tiene que evolucionar, hay que modificarlo, hay que incorporar nuevos saberes, hay que incorporar nuevas preocupaciones que a lo mejor antes no teníamos, hay que incorporar el bienestar en general de las personas y eso pues, es transversal, pero ojo, ¿no? Insisto en no caer en lo que yo creo que serían los deseos de cualquier patronal empresarial, que es trabajadores muy bien formados para lo práctico y además muy resilientes porque son capaces de soportar los infortunios del trabajo diario durante 12 horas. Clarísimo lo que vos planteás en tu respuesta y también muy interesante. Pensaba dos cosas. Primero, que lo que pasa en el aula muchas veces tiene que responder al clima áulico, que son niños, adolescentes, preparándose, estudiando, formándose intelectualmente y formándose también como personas, porque esas bases que nosotros inventamos mientras ellos están en la escuela luego deberían, por lo general sucede así, servirles para su vida ya como persona adulta, ¿no? Pero vos fíjate que hay algo que sucede a menudo dentro de las aulas y esto es así en todas partes. Los chicos hoy cambiaron muchísimo en términos de lo que es el manejo del dinero. Por ejemplo, por citarte algo que pasa mucho dentro del contexto del aula. Antes llegaban al colegio con los pesitos que los padres le daban, si es que los padres le daban para comprar en el buffet algo, y ahora los chicos manejan el dinero. Entonces es interesante también quizás pensarlo en términos de, incluso yo a veces lo propongo, como un taller donde se trabaje, donde reflexionemos, pero el manejo del dinero. Y ese manejo del dinero quiero vincularlo con algo que dijiste vos, que es de alguna manera vincularlos al mundo adulto, porque hoy vos te encuentras con chicos de 12, 13, 14 años que tienen en su billetera virtual dinero que pueden manejar, que pueden prestarse entre ellos, y en el medio aparecen por ahí las cuestiones también del juego, es decir, hoy también la realidad nos atravesó de tal manera que los jóvenes o niños que antes estaban apartados de ese mundo, la tecnología los involucró. Entonces yo creo que también la propuesta, por lo menos lo que pienso yo debería hacer es incluirlo, pero digo, tratarlo para que ellos concienticen acerca de lo que implica esa responsabilidad, ¿no? Que luego se replica en la vida de adulto. Vos citaste un artículo que me pareció muy bueno también acerca de esto de los enseñamos a los chicos desde jóvenes con la computadora. Se introdujo el ordenador en la primaria, luego en la secundaria, luego vino la pandemia, trabajaron con la computadora. Es decir, hoy les cuestionamos lo que nosotros mismos les dimos. Es parte de la reflexión que nos merecemos los adultos y los que estamos en educación, me parece, ¿no? De acuerdo, las dos cosas que decías, ¿eh? Por supuesto, la precisión que hacías es evidente, es decir, que no podemos tratar a los adolescentes como si estuviesen en una burbuja separada del mundo. Uno de los desafíos de la escuela es resignificar la escuela para todos los que están en la escuela y eso pasa, como tú dices, efectivamente, porque quien está allí sienta que lo que pasa en la escuela les ayuda a comprender lo que les pasa fuera de la escuela. Lo que les pasa fuera de la escuela tiene que ver con muchas dimensiones, algunas de ellas tienen que ver con lo que tú decías, ¿no? Con vivir en un mundo muy consumista, en el que el dinero circula, en el que hay transacciones, en el que hay ¿no? tecnología. Es decir, esto me parece fundamental. Esta es la orientación que hemos querido dar a los currículums cuando hemos empezado a hablar de competencias. Cuando hemos empezado a hablar de competencias, y llevamos 20 años hablando de competencias, lo que estamos diciendo es no es suficiente
suficiente adquirir saberes, conocimientos, así, es una acumulación de conocimientos, sino que necesitamos aprender esos conocimientos para saber, digamos, luego aplicarlos. Es decir, uno estudia filosofía para entender lo que pasa en el mundo. Efectivamente, la orientación hacia las competencias tiene que ver con la capacidad de movilizar saberes hacia la vida, ¿no? Hacia la capacidad de vivir, cada uno en la edad que tiene, en el mundo en el que le ha tocado vivir. Y el mundo que nos ha tocado vivir tiene unas características que tú has señalado bien claras. Y por otro lado, la otra que decías, que es distinto, es también un poco que asumamos la responsabilidad de qué hacen estos estudiantes, cómo se comportan, qué tipo de manera, ¿no? Porque efectivamente, hacías mención en un artículo larguísimo de New Yorker en el que se decía esto esencialmente, ¿no? No son ellos los que han decidido o los que decidieron hace 10 o 15 o 20 años que las aulas iban a llenar de dispositivos de tecnología, no son ellos los que han desarrollado la inteligencia artificial, no son ellos, ¿no? Los que durante la pandemia decidieron que nos íbamos a conectar mediante Zoom o Google Meet, ¿no? Es decir, que ellos, al fin y al cabo, sus prácticas son la consecuencia de decisiones que hemos tomado los adultos. Y, por tanto, cuando luego esto no nos gusta, pues tendríamos que asumir como adultos las decisiones que hemos tomado previamente y ver hasta qué punto, bueno, pues nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado. Con la inteligencia artificial ahora está pasando algo parecido. No son ellos los que han decidido, evidentemente, que la inteligencia artificial estuviese disponible en todos los lados. No son ellos los que han decidido que cada vez que abres un Instagram o el TikTok o el Snapchat, cada vez que abres a una de estas aplicaciones te aparezca un asistente virtual de IA que te dice que lo va a resumir, que escribe a tus amigos por ti. Es decir, no son ellos los que han decidido este diseño concreto de la IA y ahora es muy difícil que les pidamos a ellos responsabilidades sobre algo que, ¿no? Que en principio ellos, bueno, simplemente les ha caído encima. Aquí tendríamos que estar pidiendo responsabilidades, desde mi punto de vista, en el caso de la inteligencia artificial, son a quien ha diseñado y desarrollado estas inteligencias, que son las grandes tecnológicas, que son muy poquitas, que ni siquiera son los estados, son las grandes tecnológicas las que han puesto este producto sin mucho control, ahí suelto, como ¿no? Han soltado el monstruo y ahora a ver quién le pone al monstruo las riendas, ¿no? Exactamente. Yo sé que vos estuviste en Argentina y participaste en alguna mesa de debate con Rebeca Anijovic. Me dijo algo que me parece que es interesantísimo. Lo primero es un buen proyecto pedagógico. La IA acompaña. Y creo que eso debería ser el disparador, ¿no? La nave insignia dentro de los colegios. El diseño de un buen proyecto pedagógico para incluir como coautor, como socio, como guía, como acompañante, ¿no? Como herramienta para poder generar de maneras nuevas contenidos también, pero siempre acompañando a los alumnos. El rol del docente creo que acá es fundamental, ¿no? El rol del docente que deja huella, el rol del docente, como vos dijiste hace un rato, que de alguna manera conquista, ¿no? Con sentido, con pensamientos y con palabras y con temas que, por supuesto, a veces no todos son interesantísimos, pero forman parte de lo que hay que hablar en el aula y buscar la manera es el secreto también de subyugar a los alumnos y de atraer su atención, ¿no? Creo que la cuestión pasa por ahí, tener un buen proyecto pedagógico. En educación siempre pasa por tener un buen proyecto pedagógico. Y esto es verdad, lo que dice Rebeca ahí tiene toda la razón. Y entonces las escuelas que tienen un buen proyecto pedagógico, que son capaces de trasladar a las distintas capas de acción ese proyecto pedagógico, es decir, que tienen también unas buenas prácticas pedagógicas, que tienen también unas buenas relaciones y vínculos entre las distintas personas que están en la escuela. Es decir, cuando hay un proyecto educativo o un proyecto pedagógico, las cosas funcionan mejor. Esto es verdad, pero creo que con el caso de la IA es nada más que la mitad de la moneda o la mitad de la ecuación. Lo desafiante de la inteligencia artificial es que, como otras tecnologías, pero en este caso todavía más, es que no es una herramienta que yo controlo 100%, ni con proyecto pedagógico, ni sin proyecto pedagógico. Es decir, yo en el aula y en la escuela puedo decidir ciertas cosas de utilización de la inteligencia artificial, puedo decidir cómo la trabajamos o no la trabajamos, puedo decidir cuándo se usa y cuándo no, para qué contextos, y puedo darle sentido a esa utilización. Pero la inteligencia artificial es una pervasivas o generales que lo rodean todo, es un ecosistema realmente en el que vivimos. La escuela no tiene mucho que hacer con las utilizaciones de la IA fuera de la escuela. Es decir, la IA tiene una incidencia enorme en la vida de las personas fuera de los contextos laborales y escolares. La IA se utiliza ya por los adolescentes fundamentalmente, no solo para estudiar o para hacer trabajos que le manda la escuela, sino también para interaccionar con el sistema como si se tratase de una persona, como si para pedirle consejo,
para presentarles sus dudas, que pueden ser más o menos profundas o más o menos existenciales. El reto que tiene la escuela es que, aunque tú puedes tener un proyecto pedagógico, tienes que ser consciente que lo que ocurre fuera es muy difícil, por no decir imposible de controlar. Por un lado, hace que la escuela no pueda llegar sola a controlar esto. Por otro lado, refuerza, si cabe aún más, la necesidad de ese proyecto pedagógico que incluya la IA dentro de la escuela, porque es el único lugar en el que podemos, de alguna manera, educar en el buen sentido de la palabra, sobre los límites de la IA, sus desafíos, sus oportunidades también. Es decir, que tenemos esto es lo complicado, ¿no? Que nosotros podemos controlar bien lo que hacemos en un contexto educativo, pero no podemos controlar los usos que se hacen fuera. Y esto hace todo un poco más difícil, si quieres. Es decir, que una escuela que mira para otro lado, que ignora la IA en estos momentos, está dejando a sus estudiantes totalmente desprotegidos de alguna manera y mediados por la IA sin que nadie les esté acompañando, guiando, asesorando, ¿no? Ayudando, ¿no? A interpretar lo que eso significa. O una escuela que decide que aquí no se puede utilizar la inteligencia artificial para nada, también está ignorando que fuera se está utilizando para todo. Y esto es un choque importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Luego, la situación es compleja, ¿sí? Porque no basta con tener buen proyecto educativo. De alguna manera, el resto de la sociedad debería estar acompañando en pensar juntos qué hacemos con esto, desborda todo lo que hasta ahora teníamos. Hace poco leí un artículo donde contaba, si no me equivoco, en Inglaterra se está corriendo, por ejemplo, el horario de ingreso al colegio, ¿no? En pos de lo que es el beneficio de aprovechar el momento de mayor atención y de mayor predisposición al momento de estudiar, sobre todo del adolescente. Mejorar sin perder la esencia, sin perder el acompañamiento, sin perder de vista que estamos formando alumnos que van a ser especialistas en informática o en humanidades, sin perder la esencia, por supuesto, ¿no? Entiendo un poco que es lo que vos estás diciendo. Recién hablabas de la IA, no es la que dirige el proyecto pedagógico, pero tampoco se la puede excluir. Es esta disyuntiva por la que estamos atravesando todos, ¿no? Pero creo que el objetivo que necesitan saber para la vida profesional, sin descuidarlos, con todo lo que los abruma hoy, que mi mirada es que es un poquito más fuerte de lo que teníamos nosotros 40, 50 o 60 años, ¿no? Me parece que ellos hoy están atravesados, no sé si decir más exigidos, porque hace 50 años la educación era más rígida, más estricta, pero es lo que les toca vivir hoy, y de eso se trata, ¿no? Bueno, Melina Furman lo planteaba con esta frase tan clara, ¿no? Dice, la escuela debe ser capaz de responder a los intereses de los estudiantes, es esta idea de hay que ser capaz de responder a lo que ellos necesitan para entender el mundo, pero al mismo tiempo no debe renunciar a hacerles que se interesen por aquello que decidimos, ¿no? Como sociedad que es importante, ¿no? Es decir, que ese es el reto que tiene la escuela, responder a los intereses de los alumnos al tiempo que generar interés, ¿no? Provocar el interés, el deseo, como queramos llamarlo, por aquello que son conocimientos o valores que nosotros consideramos que son importantes adquirir o transmitir en la escuela. Si nos vamos solo al lado de los intereses de ellos, estaríamos, digamos, traicionando probablemente ¿no? los fines de la escuela como entidad, como una organización, una institución social que trabaja por el bien común. Si nos olvidamos de los intereses de los alumnos y nos quedamos solo en lo que nosotros decidimos que tiene valor, estaríamos agrandando la brecha que hay entre la escuela que nosotros queremos y la escuela que les gustaría tener a los estudiantes. Luego, llegar a ese acuerdo intermedio es lo importante, que es una manera también de decir tenemos que ser capaces de trasladar una serie de saberes, conocimientos, competencias, valores, herencias que consideramos importantes, al tiempo que también somos capaces, ¿no?, de estar abiertos a la sociedad y a lo que la sociedad en cada momento está demandando. O sea, la escuela es un ente flexible y los muros de la escuela son muros que tienen que ser no solamente flexibles, sino traspasables. Tienen que salir cosas de la escuela y tienen que entrar cosas en la escuela. Si la escuela se convierte en una especie de fortaleza aislada de la sociedad, tenemos un problema. Y esta era, por ejemplo, la escuela de hace 50 años. No pasaba nada porque todos éramos como más bien mandados, pero una escuela
absolutamente desconectada de la sociedad no nos sirve como institución. Una escuela totalmente mezclada con la sociedad tampoco nos sirve como institución. El juego está en esta frontera, en este umbral, en manejar cuánto de separación tiene que haber entre lo que se hace en la escuela y lo que pasa en la vida. Ese es el equilibrio que es difícil y que se juega cada día en las aulas, cada profesor lo juega cada día en las aulas, cada vez que interacciona con sus estudiantes, se juega en cada escuela, en cada institución educativa se juega y luego se juega como sistema educativo. Son decisiones que hay que tomar. ¿Cuánto de poroso es el umbral que separa la escuela de la sociedad? Porque si no hay umbral, no hay escuela. Eso también es importante. Carlos, un cierre muy interesante. Has enriquecido mi espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en EduNews. Como les digo a todos, es la primera vez, espero que no sea la última. Cuando estés por Argentina, ojalá nos podamos dar un abrazo y charlar. Muchísimas gracias por haber participado. Hasta cualquier momento. A ti, un placer, Alejandro, un placer.